año completo, yo este año cumplo 30 años recibidas, o sea, en una semana cumplo 53. Son demasiadas cosas que uno sabe porque se ha formado, porque ha estudiado, porque soy especialista en ortopediatría. También cuando me recibí sentí que no tenía un montón de herramientas para poder generar mi profesión y entonces acogí una residencia de ortopediatría a la cual me formó. Así que qué bueno que lo que hacen ustedes también es formarse porque es lo que viene. Y 52 años tengo y sigo estudiando. Así que si pensaban que en algún momento esto se iba a cortar, es una caja que uno abre y no para más, y más con la tecnología como viene. Desde la unidad de lo que venimos a decir nosotros, viste que los médicos, los odontólogos, tenemos que ir de la mano, en realidad esta charla es así. No vamos a poder hablar mucho de esas patologías porque es algo que es muy amplio, pero sí en realidad venía a sembrar la semillita para empezar a abrir esa puerta para que podamos trabajar en forma conjunta. Y que se pueda entender lo importante que es para nosotros que ustedes amplíen esa lugar porque nos van de lleno, porque yo soy un odontopediatra neta, creo que hoy día, que más allá que este mundo nos muestra todo lo que es rehabilitación, todo lo que es tecnología, toda la cirugía, todo lo que se viene, yo sigo apostando a la parte preventiva y al diagnóstico oportuno, porque para mí eso es lo que nos rige. Que se te ponga la enfermedad, es como que uno dice, bueno, ya está, lo que está instalado, no hubo una prevención, no hubo un control, no hubo educación, no hubo un diagnóstico temprano. Quizás las especialidades funcionaron todas en forma verticalista, cada una con su librito. Yo te traté esto, trataste esto, trataste la idea que yo creo que tiene que generarse, y es lo que viene de la horizontalidad de esas especialidades. Empezar a trabajar y hablar el mismo idioma, y lo que no sabemos lo preguntamos y aprendemos juntos. O investigamos y nos formamos. Viene eso. De hecho, todos hacen pediatría. Ellas todavía son PFO, están haciendo la parte pediátrica de la Perfecto. PFO y ellos son residentes de pediatría. Bueno, ustedes tienen una formación que lo que, si dedican al niño, lo que quieren es que ese niño tenga un bienestar, una calidad de vida, que sea, buscan más allá de las patologías que tienen, siempre están poniéndose en el lugar de lo que quieren es que ese niño sane. O que por lo menos no llegue a desarrollarse una enfermedad o no sea grave. Nosotros trabajamos en odontología exactamente igual, anteponernos al daño o limitarlo. Obviamente va a llegar una etapa en cuando llega un momento en que no podemos, pero si lo podemos evitar sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ese paciente nos va a acompañar toda la vida, porque vamos a trabajar no solamente con ese paciente, sino que trabajamos sobre esa familia y vamos a ir replicando una forma de trabajo en la cual vamos a sentir enormemente orgullosos si esa familia nos acompaña y nos va a ser mejor, más para el niño, llamado también. Lo que estamos buscando es que ese niño sufra o lo menos posible el tránsito de lo que es en la terapia odontológica, y es lo que venimos a pedir. ¿Por qué? Porque el primer contacto que tiene el niño con el mundo, ¿quiénes son? La madre y quién. Ustedes. Básicamente es eso. Entonces, la idea es que si trabajamos juntos, ustedes van a tomarse quizás, van a hacer la pesquisa y van a agarrar 2 minutos, 3 minutos, obviamente, los tiempos en un bebé o un niño de 3 años, es muy corto, pero van a decir, che, tráeme el cepillado, fíjate cómo lo podés limpiar. Y yo, 2 minutos, así como miramos las amígdalas y miramos, vamos a mirar la parte dentaria. Vamos a detectar el frecho corto, que es algo muy simple de ver. Y es lo primero que quizás el padre viene y dice, no se me agarra la teta, no me quiere comer. Mirá qué cosa simple, una mirada, yo detecto un pelillo lingual corto, ese paciente va quizás a ser actuado al tiempo por un equipo que se formó, el pediatra, el fono, el cirujano. Una práctica muy corta, se le hace un cortecito y ya está, ustedes mismos se pueden crear eso y ese paciente se prende la pita y no va a tener problema de nutrición. Está, no va a tener llanto, no va a sufrir, no va a pasar más y demás. Desde ese vamos es eso, empezar a detectar. ¿Van a tener patología? Sí, van a ver úlceras, van a hacer afta, van a ver que cuando tengan la primera infección del virus F, que tenés toda la boca, los labios, a veces toma garganta y demás. Bueno, van a ver un montón de cosas, pero sí cómo podemos articularlas para que las puedan detectar o se pregunten, che, tiene un montón de aftas, ¿qué será celíaco? Eso nos llega a nosotros a veces. Mirá, da pediatra, porque capaz que tenemos alguna alergia alimentaria. O bien, miramos algo, nosotros siempre tenemos que consultarnos. Pero bueno, nos pasa eso, que nos falta un poco
qué sé yo, la mirada, entender que la salud bucal es parte también de ustedes. Conformamos parte de la especialidad que ustedes van a transitar en el largo de la vida. Entonces, lo que les pedimos es, así como le llevan un fono o hacen una, dentro de la especialidad que queda Boker, che, anda a la odontopediatra. Desde que está embarazada la mamá debería ir, porque así bajamos la ventana de infectividad que tiene, ya tiene una carga bacteriana mucho menor, que la va a transmitir a su hijo, le va a enseñar, che, no le chupes la cuchara y después no limpies el chupete y porque le vas a cambiar el tema de los patógenos que va a tener así a nivel de su boca, pero va a poder también trabajarse en la educación, que es lo que apostamos. Cuándo llevarlo, cuál es el momento adecuado, cómo cepillarlo, de qué manera, si no tiene dientes, si tiene piezas dentarias. ¿Ves? Toda la parte que lo que va a hacer es que ese niño no llegue a lo más complejo que tenemos hoy, que es las caries. Porque yo puedo tener un montón de patologías asociadas, porque hay un montón de síndromes, que no tienen nada, pero que se van a enfermar, poner que ya tienen enfermedades de base. Pero el problema que tengo, digo, ¿cómo yo hoy al 2025 no podemos manejar algo que es la carie dental? Entonces, la primera visión de esto son ustedes. Y en eso se basa esta charla. La paso yo como alguien, ¿cómo es para pasar? ¿Quieren que vaya a pasar? Sí. O negro, si no, no sé. Listo, eso me la hago. Sí, yo no me di cuenta de eso. Va a salir mi carita en toda la charla. Vamos a venir. Bueno, el texto está, pero en realidad de acá lo que yo quiero entender es que la salud bucal infantil es un pilar fundamental en el desarrollo integral del niño, porque si el niño no tiene salud bucal no puede comer, no se puede alimentar. A vos tenés una muela y podés dormir, podés alimentarte. No, los niños pasa lo mismo, son dientes descartables, son dientes que tienen un paquete vasculonervioso y que duelen muchísimo. El problema que tenemos es que el niño no se queja y cuando se queja estamos ya bastante complejos porque no sabemos cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque el niño no sabe identificar el dolor, no puede transmitirte que a mí me dolió al frío, al calor. Cuando pasa que cae a la guardia, yo hace 23 años me recibí, tengo 52, 30 años de guardia. La guardia pediátrica es compleja, imagínense para los odontólogos que es totalmente ambulatorio, nosotros no sedamos, bueno, recibiste hacer un máster de investigación y empecé a trabajar porque es bastante difícil, bastante traumático, y cuando terminas de tener el paciente tenés que ir a tomar aire al patio y decir, bueno, volvemos. ¿Por qué no la pasan? Tener que dar una anestesia dentro del nervio, yo les puedo asegurar que si alguno lo pasó, no es agradable para un adulto, para un niño menos. Entonces, desde ese vamos, empecemos a mirar, nosotros apostamos a la prevención, apostamos al diagnóstico, estamos preparados para enfrentar los tratamientos de las distintas enfermedades, pero si combinamos con el pediatra que tiene una derivación oportuna y a tiempo, siempre el daño va a ser menor y se va a poder limitar. Bueno, el primer contacto lo tienen ustedes, si querés pasar, porque eso ya lo charlamos. La importancia de la salud bucal, van a ver que nosotros tenemos la cavidad bucal, hay un montón de funciones que se producen. Entonces, no solo van a detectar una caries, sino van a poder quizás ver una devolución atípica en la lengua baja, el frenillo corto, una respiración bucal, que también va a generar problemas quizás de una posible apnea que hay que trabajar. Hay cosas que van a ir viendo, preguntarse, che, bueno, me bien, ¿qué puede pasar? Succiona, se cansa, no, mira, no se está alimentando bien. Empezar a ver parámetros de charla, que a veces las familias no las relatan muy bien, y podemos llegar a evitar que no solamente llegue a un problema estético, porque sí, si le faltan los 4 dientes de adelante, es posible que la formación va a ser horrible y no va a poder pronunciar bien. Pero si yo no miré un frenillo corto y no me pregunté otras cosas, o no me pregunté, mira, le miro las amígdalas, no puedo respirar, no hice una derivación oportuna a tiempo, y es algo que ese paciente, ¿qué va a pasar? Si está afectando la función, la estructura no va a crecer como corresponde, y ese paciente no va a desarrollarse como corresponde. Ustedes son las guías de crecimiento, van a trabajar la parte neurológica, la parte del crecimiento y desarrollo, van a ver las patologías y demás. Pero lo importante es que vean de acá la proyección a futuro, que todo lo que yo no vea, puede ser que influya, y que después nos pasa a veces que lo que hablamos nosotros, mandamos al otorrino capaz de hacer una derivación, y el otorrino dice, no, respira, no es para operar. Y vos le hablé ahora que una amígdala que estaba mal. Entonces sí, va a poder respirar quizás, pero no va a desarrollar al 100% su potencial de lo que podría dar.
no sé si voy por ahí. ¿Vieron cuando hablan de los deportes que tienen entrenamientos extremos, los deportistas pues están usando su cuerpo y el crecimiento y van por ahí? Esto es lo mismo. Si yo no puedo respirar comúnmente, capacidad, ¿qué puedo esperar para crecer, para conservar mi postura? Porque todo con el tiempo se deforma. Una mala respiración, una mala posición, que lo que va a hablar ella va a hacer que mi crecimiento no sea el correspondiente. Entonces, en ese ampliar la mirada hay que empezar a mirar un poco. La caries de la primera infancia, o CPI, que es lo que estamos hablando, es el daño que tenemos cuando llegan los pacientes. Yo tengo fotos que la verdad que no era muy agradable de ver, no es mi idea que las vea, pero bueno, en el recorrido que tenía, flemones de este tamaño, pacientes que hemos mandado a internar, que tienen su control con el pediatra y con sus médicos, pero bueno, es como que el médico te dice, che, pero tanto flemón lo tuvimos que internar, y yo le digo, pero que capaz que a mí me viene a ver cuando tienen urgencia, pero vos vas con todos los controles. Entonces, desde ese lado, no tiene por qué llegar el niño a eso por una pieza dentaria, eso es lo que no. La caries de la primera infancia, la temprana, o caries temprana, van a ver que sí, CPI puede tener distintos nombres, lo que está diciendo es caries en los primeros años de vida. ¿Cómo llega? Porque yo le doy la teta, nosotros sabemos que hay un montón de corrientes, algunos que la terminan al año, otros a los 18 años y demás. Y que es fantástica la leche. Pero sí después habría que pasar una gasita o hacer un cepillado con agua o con algo, como para que se barra un poco todo lo que puede dejar la leche, porque para los dientes puede ser en algún punto agresivo. No en el momento, yo digo prolongado en el tiempo. Es raro ver un nene de un año a veces devastado los dientes, pero sí lo vas a ver en el tiempo. A los 3 años capaz que le falta desterrar todos los restos radiculares. Tengo pacientes que tienen restos radiculares de ambas arcadas, imagínense. La lengua, como trabaja protegiendo los de abajo, por la succión, los protege. Entonces, quizás estos van a durar más, los de abajo, pero los de arriba están devastados. Van a ver una boca y decís, ¿qué pasó? Viste, tiré una bomba y me fui. Entonces, ¿ustedes recomiendan siempre después de la lactancia que le hagan una limpieza? Intentamos, y si es bebé, no tiene piezas dentarias, agarramos una gasa con agua y le indicamos a los papás hacer la limpieza de esos mamelones, de esos rebordes alveolares, y si no pudieran poner, porque vienen los dedales de silicona para cepillar, o un cepillito, y bueno, tratar de buscar la manera de hacerlo con la gasa. Pero ya cuando los niños empiezan a tener fuerza, andar de tele, te da sin miedo. Entonces, de darle silicona, un cepillo pediátrico, hay un montón de marcas. Los cepillos para niños tienen 3 hileras. Me decís, podemos tener la discusión de que usamos una pasta fluorada o no para los bebés. Más que nada, antes de los 3 años podemos usar una con 1000 partes por millón de flúor. Después de los 3 años de 1400 para arriba. Pero eso hay corriente, yo respeto. Si un paciente que no tiene riesgo, que no tiene calle, no tiene riesgo, yo no sé si tengo que darle flúor. Porque si tiene una dieta adecuada y yo voy a trabajar sobre esa higiene con su papá, con su mamá, y voy a darle preventivamente, pero bueno, chicos, este mundo hoy no nos ayuda. Tenemos 20.000 cosas de comida procesada y todas las bebidas de azúcar que ustedes quieran. ¿Cuánto tiene una botella de 600 mililitros de Coca-Cola de azúcar? ¿Averiguaron una vez? 25 cucharadas de azúcar. Y tiene, vos indicás. Más lo aditivo que tiene. Imagínense que vos es impactante, vos tomarías una botella de agua con 25 cucharadas de azúcar. No. Entonces en eso hay que trabajar. Vos, indicás, por ejemplo, quiere buscar a un chico de 1 año. ¿Qué adherencia tienen los padres? No, los padres entienden perfecto. Yo te tengo un idioma que es muy de campo. Soy de Bragado, o sea que soy muy de campo. Le digo, mira, esto es simple. 2 riñones así y un hígado de tamaño. ¿A vos te parece que todo lo que vos le podés dar o no lo ayudás lo va a resistir? No, con el tiempo no. Entonces, esto es así. Si no cambia en la mamadera, le das la leche nada más y no necesitas ponerle azúcar, porque ya tiene lactosa. No necesitas. Le vas a poner azúcar, le das la chocolatada, le pones la gaseosa y todo. No pretenda que ese bebé se duerma con eso, que no tiene la culpa. Que en el tiempo, porque la enfermedad de caries es una enfermedad multifactorial, yo tengo que tener un huésped, un patógeno, el medio bucal, que está adecuado para que se desarrolle la caries, que son todas las azúcares, todas las dietas y demás, y el tiempo, que es el determinante. En el tiempo, por eso no lo vas a ver en el momento, empezás con la mancha blanca, que es como si vos le sacás el brillo. ¿Viste la pelita del baño cuando pierde el brillo? La mancha blanca es especial, en el diente se ve perfecto. Si ustedes pasan una gasa, van a ver que el esmalte deja de ser brillante y se pone opaco.
blanco opaco. Ahí ya decís, che, andá porque esto termina en calle. Perdón, Guille. Y hay una cosa, como por ejemplo, que nos cuesta pelear, ¿qué es? Porque lo ves al lado con tu esposa, 3 de la mañana, tiene ganas de tetear. Tu esposa está que se calculó todo el día, se cae del sueño, teta. Se prende la teta, se duerme con la teta. Entonces es una zona totalmente cariogénica por la cantidad de leche y que queda mucho tiempo ahí. Y el chupete es muy común que para que dejen de llorar, lo mojen, se lo ponen. Por favor, no. Claro, Porque sí, los sí, papás, ¿viste? Le dijo la abuela, no quedó nuestra. No, por favor, no. No, porque eso, imagínate que es azúcar pura todo el tiempo. Es como si tuviera un chupetín 10 horas. Está constantemente tirando una bomba de azúcar, hidrato de carbono, y el problema es que nosotros tenemos una sustancia, que es la saliva, que nosotros le decimos una sustancia buffer, que es nuestra amiga. ¿Qué hace? Trabaja sobre el pH. Vos comes un caramelo y la saliva dice, bueno, vamos al pH arriba. Entonces esa saliva se vuelve alcalina y protege el diente. Le tiro otro caramelo, bueno, basta, hasta que llega un momento que la saliva dice, estoy inundada de ácido, no la puedo levantar de ninguna manera ese pH. Y ahí empieza el proceso que se llama desmineralización. Y yo doy un ejemplo muy simple, es una esponja, el diente es una esponja. Vos le tiras ácido y se achicharra. Cuando se achicharra pierde minerales. Al perder minerales, vos ya empezás a tener esa demineralización y empezás a tener esa calma. Y ves, nene de 3 años, que vos decís, ¿qué hago? Porque vos decís, no es un niño, un diente. Tiene todo un componente emocional que hay que remarla. Porque el pobre ángel, vos lo tenés que anestesiar, lo llevas a un mundo donde el sillón, una luz, una persona desconocida, el dolor, son muchas sensaciones y emociones para vivirlas de uno. Entonces, desde ese lado pedimos ayuda, más que nada, porque todo lo que se pueda derivar es totalmente evitable. Y después el odontólogo, obviamente, va a recibir a ese niño y va a trabajar para que sea un adulto sano, cuando tenga su recambio dentario, después esté perfecta la boca, y no llegue a malograrse, ni llegue a pasarla mal, ni tenga malas experiencias. Siempre la urgencia se va a interponer y lamentablemente la iremos, pero siempre tratar de recuperar a ese niño. No es fácil, tampoco es difícil. Con respecto a todo lo que ustedes pueden ver, nosotros lo que vamos relatando, que les podríamos decir a ustedes que pueden ver, evaluarlo en forma oral, tomarse el tiempo, 2 segundos, lo que puedan, promoverle en los primeros meses de vida la educación de la higiene oral, mandándolo a nosotros, haciendo una derivación, pedir a la mamá y al papá, insistirle que tiene que, aparte de hacer todo esto, tener que ir acá también. Detectar signos tempranos, que es lo que hablábamos recién, las manchas blancas, las caries que son visibles. Traten de que los lleven cepillados, háganme, porque cuando comen ellos a veces, es todo blanco, vos le ves a todo blanco, pero la placa bacteriana es blanca, o sea que si no hay un barrido, no vamos a ver nada. Ustedes no van a ver nada. Después, alteraciones de erupciones dentarias podemos tener anomalías dentarias, que haya algunos síndromes que acompañen, que tenga genesia, que no eso como hablamos con Jorge, va a ser otro capítulo porque es muy amplio, o pacientes con discapacidad, como ves. Pero bueno, en algún punto hay cosas puntuales que sí pueden hacer y detectar y lo derivás. Una mordida abierta por una succión digital, o con un chupete, o la sobremordida, su posición hacia atrás de la mandíbula hace que cambie mucho la parte de oxigenación. Vos lo ves en un nene que no crece, es porque evidentemente su postura no está siendo la correcta, entonces la ubicación de la mandíbula se ubica de una forma para que pueda respirar. Entonces, perdón, eso iba a preguntar justo, ¿qué recomendación tienen ustedes con respecto al chupete? Porque nosotros damos la recomendación de que a partir de que el nene ya se adapta a la alimentación, digamos, a la lactancia, empiece con chupete por la prevención de muerte súbita mientras duerme. y bueno, ahí lo que vas a Con tener la Eso tiene que ser 2, en lo posible antes, 2 años, en lo posible antes. Porque hay cosas como el biberón o el chupete que crea hábitos que no que no lo sacan más. No sacan más. A ver, si vos me sacás el chupete a los 3 años y el paciente no lo requiere más, el organismo y la biología son mucho más inteligentes que nosotros. Eso sí es razón. Si no se interpone nada, pero eso lo va a hablar ella, yo no me quiero meter en la charla de ella pobre, pero si vos le sacás, la biología es mucho más inteligente que nosotros.
Va a cerrar porque le sacaste lo que se interpone. El problema ahí, hay que hacer el seguimiento, y quizás ustedes, si ven eso, de hacer la dirección al fono para que active, o al odontopediatra, y active de ese lado. Porque yo tengo pacientes, o tengo compañeras, odontólogas, silla de montar la nariz, porque ya el hábito es totalmente patológico, no hay psicólogo que lo retire, no hay nada. Aparte, Entonces, perdón, Guille, algo hablando de esto, que la idea es que sea así, que haya un intercambio entre todos, el hecho del uso de un objeto externo también depende de lo que decía ella, del tiempo, la frecuencia, la forma, no es solamente chupete sí o no, sino las circunstancias. Vos decís, bueno, es nocturno, ahora está 24 horas, con el chupete en la boca, con un chupete que es inadecuado, con otros hábitos para funcionar, un montón de cosas, bueno, uno evalúa de manera general y todo lo que yo creo que eso va a ser la coherencia que ustedes crean de cómo lo tienen que dar, porque es un criterio y una coherencia de cómo te van a manejar. Mirá, yo necesito para que lo use determinadas cosas, listo, pero no todas las 24 horas. ¿Está? Porque de esa manera sí puede generar una dependencia tal que después tiene 5 años y no te lo quiere dejar. Es como el pañal. Yo le digo a los padres, vos no te pones las pilas para trabajar sobre el dedo, tampoco sobre el chupete, pero el pañal sí te pones las pilas. ¿Por qué? Porque te sale caro. Soy de campo. O sea, le digo, acá, como te toca el bolsillo, ahí sí. Y esto es un todo. Tenemos que mirar todo. Bueno, pasemos. Bueno, sí, hablar con la familia, indicarle de parte de ustedes, por ejemplo, que la primera consulta puede ser cuando salen los dientes aparecen. No voy a hablar de la cronología dentaria, pues se la pueden buscar en cualquier, pero si lo necesitan, después porque se los alcanza. Pero a partir de los 6 meses, 12 meses y demás, tenemos consultas antes porque tenemos un frenillo corto, paciente no se alimenta, o bien podemos llegar a tener perlas de tinte de erupción, úlcera de Riga-Fersen, podemos tener un montón de cosas por las que nos pueden consultar antes. Dientes neonatales, neonatales. Bueno, hay un montón de cosas. No es lo que no era la idea hoy, pero sí darle los tips. Está el biberón, empezar a correrlo, no indicarle que tratar de que tomen agua. Ustedes son los que van, digo yo siempre, que yo le puedo decir, pero si se lo dice el pediatra en palabras. Entonces, che, la mamadera no, agua, tenés que insistir en el agua. Correr las gaseosas, no necesita a esa edad probar todo eso. No es nutritivo, como yo digo a los padres, hacete una torta que es mucho más nutritivo que le compres una golosina. Y te va a salir más barata. Exprimirle un jugo, hacer un licuado, es muchísimo más barato. Aparte, tocar bolsillo es mucho más rico. Aparte de conocimiento, por ejemplo, todo lo que es dulce, caramelo, Coca-Cola y demás, es por parte nuestra. Porque el no lo conoce. No lo conoce, es responsabilidad. Me tocó un huevo de plata para ir al kiosco. Y yo digo, ¿cuántas cucharadas de azúcar le ponía a un jugo de naranja? Una. ¿Cuántos minutos dije? Sí. ¿Cuánto te falta seguir pasando con Yo le dije, no puedo tener una. Bueno, más de lo mismo. Lo que se puede sumar a esta diapositiva, aparte de las maloclusiones e integrar los hábitos, sí el tema de traumatismo. Con respecto a traumatología oral, tenés un montón de gamas que pueden ir de los 0 a 18 años, en gran modo, pueden ser. Si está avispado, ustedes lo saben, que puede ser un traumatismo, puede ocasionar porque se cayó o porque lo cayeron. Está abrir esa puerta porque ustedes van a ser los que si están en una situación de violencia. Con los golpes en los dientes y las encías, bueno, obviamente, automáticamente llaman al odontopediatra, coordinan, tengan siempre uno de cabecera como para poder ver cómo puede hacer o qué indicación. No hay lesiones que sean recontra graves, a no ser que se cayó de la cama o antiguamente había el andador que ya no se usa más, pero en sí para pacientes muy pequeños no es, más que nada cuando se empiezan a escolarizar, sí. Pero nosotros ya tenemos un protocolo armado cómo manejarnos, que si quieren algún día lo podemos trabajar y vamos de nuevo. Lo que buscamos es eso, trabajar en equipo con ustedes, y mi palabra favorita, la derivación oportuna. Que lo único que explico, Perdón, el diente permanente en leche. sí, pero eso también lo vemos, que cuando se tiene una avulsión o tiene una fractura, lo guardan al diente en leche, o en solución fisiológica, si tienen, si lo andan con el odontólogo con esto, porque a veces el primer médico es el que cae de la ambulancia, o tú, pero hay protocolos como muestra Laura de cómo poder manejarse con algo simple y que esas maniobras hacen a nuestro pronóstico de tratamiento de ese traumatismo mucho más fácil.
Porque si vos me guardás el diente de leche, esa célula de las fibras periodontales se me mantienen vitales, entonces yo lo puedo reimplantar y quizás el tratamiento a futuro sea más fácil. Si está todo sucio y demás, bueno, evidentemente ya tengo que mi tratamiento, tengo que sacarle el nervio, hacerle un conducto, o sea, tengo que hacer muchas cosas que son más. Eso sí les interesa después, Juan. Pues eso, Pero no, un protocolo tenemos que Está bueno. ¿El diente o su fragmento? el exactamente. diente es un fragmento, el fragmento en realidad lo guardamos porque muchos papás no saben qué es fragmento y qué es diente. Entonces, guardá lo que encontré con el lenguaje más fácil y yo después resuelvo. Obviamente que si un fragmento, lo que hacemos, lo hidratamos, se mantiene hidratado, entonces de esa manera cuando vos lo volvés a pegar al diente sirviable, que se llama técnica de collage, no tiene tanta discrepancia de color porque no se deshidrató. O sea, tiene una explicación que sería más estética. Pero en realidad, para que no den nada por perdido y lo que encontraron te lo den, a veces te trae todo astillado, no hay forma de... Pero bueno, tenemos gama O de sea que hay que traumatología. lavarlo, no quiero distraer, pero hay que lavarlo primero. Sí, en Antes realidad, de dejarlo leche. Perdón, yo Yo quiero tengo una pregunta. también de leche porque es mucho para pedir. Vale, bueno, vamos a seguir porque... Una preguntita, disculpa. Sí, Bueno, y cuando, por ejemplo, hay pacientes que nos llegan a veces en la guardia de 7, 8 años que ya tienen los dientes permanentes, que tienen traumatismo en la encía superior o cualquier cosa que en ese momento traen el diente, en ese diente permanente que se lo acabaron de sacarse, ¿qué sería en ese momento el tratamiento si no tenemos un odontopediatra cercano? ¿Cuánto Sí. tiempo le pueden guardar en leche? no, Nada. no, en realidad, si es un diente permanente, hay que concurrir dentro de los 15 minutos o 20 Claro, minutos a una sí. guardia odontológica. No En pueden los tener días más que tiempo, porque no es el haya tiempo que nadie. tenemos donde las células pasan. ¿Y es verdad eso de a reimplantarlo nosotros? A ver, Me da un si poco de vos- miedo. El tema de eso, el riesgo Sí. que tenés es la aspiración. Sí. Yo te comprendo, que se lo traigo, que se lo aspira. Sí. A veces lo colocás y si le das una gasa, ¿Cómo el es? paciente tiene que ser muy confiable que va mordiendo. Yo te comprendo, yo también tenía mi... Y aparte que es real, que yo hay cosas que puedo decir, no sé si las voy a poder hacer, pero está bien. Peor cuando no encontramos el diente, el padre no lo encuentra y no sabemos si se lo aspiró, si se lo tragó o dónde está. Que tenés que empezar a tomar radiografía, ir a mandar a ver si está acá o está tirado en el bolón. Pero son cosas que son distintas situaciones que van llevando a evaluarlas en ese momento y ver cómo las va resolviendo. Yo en principio lo que diría es que tengan un lugar donde puedan derivar y que sí, si quieren, después Jorge les prepara el protocolo para que estén recontra aceitados qué hacer, porque yo tengo 8 páginas de Word escritas de los distintos tipos de traumatismo, pero claro, es diferente si vos tenés una luxación extrusiva, si tenés una intrusiva, si tenés una abulsión, si tenés una fractura de corona radicular, si es vertical, si es horizontal. ¿Te puedo hablar? Hola. Sí, ya está. Bueno, la frase que acá puso Jorge, que la boca es la puerta de entrada a la salud general, el pediatra tiene la llave de esa puerta el primer día de vida, cada control pediátrico es una oportunidad de prevenir problemas bucales que podrían acompañar al niño en toda su vida. El trabajo conjunto entre el pediatra y el odontopediatra va a garantizar un desarrollo infantil saludable e integral y le va a hacer la vida mucho más linda. ¿Está? Y no haber pasado por malas. Y como conclusión, es lo que hablamos recién, yo, a medida que lo fui charlando, es buscar en forma temprana o detectar en forma la pesquisa, ver, ampliar la mirada y poder diagnosticar en forma oportuna. Y todo lo que ustedes no sepan, no tengan dudas, pregunten. No hay forma de que no, hoy en día, con lo que está ayornado y las redes y la comunicación que hay, no lo podamos averiguar o lo podamos tratar. Así que bueno, creo yo que ya estamos. Muchísimas gracias. Esto no fue nunca tomamos. Esto, Juan, yo vuelvo a decir con el tema de trabajar en equipo. Tienen la posibilidad, estando acá en la clínica, donde tenemos todas las especialidades. Nosotros somos una especialidad más dentro de lo que es salud. Fíjense todo lo que es un traumatismo, todo. Entonces, yo le voy a ir acercando todo lo que son protocolos de atención de la urgencia, Juan, cosa que podamos laburar más mancomunadamente. Perfecto, vamos a prevenir muchas más cosas. Pauli. Bueno, hola a todos. Yo soy Eugenia, soy fonoaudióloga, no soy odontóloga. Brevemente les digo, yo soy especialista en fonoestomatología, soy asesora en lactancia.
y estoy formada en neurorehabilitación y todo lo que es neurodesarrollo, así que hago más discapacidad, neo, sí, alta complejidad. Un poco la idea de esta clase, de este Power, no es tampoco hacer tratamientos o patologías específicas, sino que todos podamos mirar en cuántas situaciones un fonoaudiólogo puede aportar. No porque sea un ayudante del odontólogo, del pediatra o del médico, sino porque es mucho más enriquecedor y aportamos mucho a la calidad de vida del paciente cuando trabajamos en equipo, ¿sí? Bueno, esto creo que un poco lo sabemos. La fonoestomatología es un área de la fonoaudiología en general que aborda la succión, la deglución, la respiración, el habla, el lenguaje, la audición, la voz, un montón de áreas diferentes del sistema del cuerpo humano, desde el nacimiento hasta la adultez. La fonoestomatología es succión, deglución, respiración y habla como proceso motor. No es lenguaje, que a veces uno se confunde en esta terminología de decir, bueno, habla lenguaje, tiene problemas en el habla, y en realidad es algo cognitivo, o sea, una función cerebral superior, es otro tema, ¿sí? Ahí va, fono-neurolingüística. Eso primero para que nos quede claro a todos. Y después la parte de, digamos, terapias del neurodesarrollo, ¿sí? Que es toda una corriente de rehabilitación, se encarga de buscar funcionalidad. Yo cuando veo a un paciente no le miro la lengua, el frenillo, la respiración, ¿sí? Miro todo un cuerpo, porque cuando viene el paciente, yo lo puesto en una camilla, en una colchoneta, un niño lo va a acostarse, sentarse, pararse, y cómo están todas sus funciones integradas, ¿sí? Porque no podemos pretender que si algo no está funcionando bien, no está desarrollándose bien, el resto siga su curso perfecto como debería haber sido siempre, ¿no? Entonces, pensar en la regulación de un sistema nervioso que nos rige, eso es súper importante. Un adecuado control postural, sin control postural nuestro cuerpo no funciona de la manera adecuada y no percibe de la manera adecuada. Y el desarrollo general como un todo, que es lo que vengo diciendo. Bueno, no sé si conocen la clasificación internacional de la funcionalidad, la CIF, ¿sí? Va de la mano con la CIE-10, que es la clasificación internacional de la enfermedad. Me parece importante o interesante ponerlo porque empieza a unificar un poco el lenguaje entre todos, sea de la especialidad que seamos, ¿sí? Y lo que hace es poder clasificar las enfermedades y las patologías en torno, como dice ahí, a funciones, ¿sí? Y si uno indaga en esta clasificación internacional de la funcionalidad, podemos ver que tanto las funciones de los sistemas musculoesqueléticos, que intervienen la fuerza, el movimiento y el tono, las de ingestión y digestión, que ahí está propiamente la deglución y la alimentación, las funciones del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico y las funciones metabólicas vienen, digamos, cuando están alteradas, acarrean un problema deglutorio. ¿Por qué lo puse? Porque ustedes son pediatras, ¿sí? Pero puede llegar un niño que tenga una dermatomiositis, un asma, un problema cardiovascular por una prematurez, ¿sí? Un problema metabólico, una encefalopatía, y decir, bueno, algo de todo lo que le está pasando puede ser incumbencia del fonoaudiólogo y nos puede dar una mano, ¿sí? Y trasciende a todos los que estamos acá, seamos de lo que seamos. Viene un adulto, un médico de clínica y también le sirve esto, ¿sí? Y pensar, ahí puse 4 como ejes principales en donde el fonoaudiólogo puede trabajar, que es desde el nacimiento hasta la adolescencia, si es de pedia o neo, si es adulto podría seguir. Cambios en el crecimiento y desarrollo, por ejemplo, si tenemos a un bebito recién nacido con un frenillo lingual, que es algo que por ahí es común, quizás decimos, bueno, no sé si es para cirugía, porque se alimenta bien, tiene un progreso de peso, no vemos que respirar por boca, bueno, en ese momento quizás el fonoaudiólogo no interviene, pero crece, se empieza a desarrollar, y esa boca se abre, aparece un problema postural, ¿sí? Un problema respiratorio, una caries, ¿sí? Por una respiración bucal que puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces, pensar en todo el proceso. Después, en el proceso de salud de enfermedad y viceversa, ¿no? De la enfermedad a la salud, cuando un niñito se está curando, también podemos acompañar en esos procesos y es muy común. Y después el acompañamiento para la calidad de vida, tanto en niños con enfermedades neurodegenerativas, que no necesariamente ese niño obviamente no se va a curar, y como fonoaudiólogo no vamos a ver quizás grandes progresos, pero sí podemos acompañar a que, hablando en criollo, la pase mejor, ¿no es cierto? Y paliativos es un tema aparte, pero viene un poco por este lado.
Y acá dediqué 3 filminas a hablar sobre grupos poblacionales, que no voy a hablar de patologías porque es otra cosa, después voy a hablar un poco de diagnóstico solamente. Y si bien son bien heterogéneos estos grupos, podemos tener ciertas cosas a observar en donde el fonoaudiólogo va a poder intervenir y ser de gran ayuda. Por un lado, la prematurez. Acá tenemos cuidados intensivos, ¿no es cierto? Tenemos neo y tenemos pediatría. Y hay muchos avances tecnológicos, y con esos avances tecnológicos tenemos la sobrevida, tenemos la cantidad de patologías que aparecen, y el fonoaudiólogo interviene mucho ayudando a cuidar ese neurodesarrollo en ese bebé prematuro. Después tenemos las encefalopatías crónicas no evolutivas o parálisis cerebral. También hay mucho, porque depende también cómo se instauró, en qué momento, el motivo, un montón de cosas, pero en general cursan con problemas digestorios, respiratorios, posturales, de regulación, sensoriales, y ya que nombro lo sensorial, a veces está bueno pensar, porque el pediatra no sé si quizás lo tiene tan incorporado, el hecho de que cuando vemos una disfunción o una alteración motriz, hay algo sensorial que nos está rigiendo. Entonces, empezar esto, que cuando ustedes vean algo, puedan decir, bueno, de todos los lugares donde yo puedo tirar, ¿por qué veo eso? ¿No es cierto? No es que hagamos un camino direccional de lo más común, lo que más me acuerdo, bueno, desde ese lado y pensemos esto, no sé, si tiene una lateralización antes de algún lado, pensamos en un reflejo, quizás en un bebito, pero también podemos pensar en un montón de otras cosas, o una tortícolis congénita, o una parálisis braquial, o sea, un mundo de situaciones. Después tenemos las encefalopatías epilépticas que, digamos, en sí no generan una alteración, pero sí ponen en riesgo ese sistema nervioso trayendo aparejadas un montón de patologías motoras, sensoriales, cognitivas y emocionales y vinculares. Entonces, pensar en todos los mecanismos neuroprotectores que podemos brindarle a esos niños y a esas familias es muy importante. Después tenemos las fisuras labial-paratinas, que acá Andreas después va a hablar de ellas, así que no las voy digamos, a explayar demasiado. Los síndromes genéticos, que es otro capítulo aparte, sí, pero hay mucho para hablar sobre los síndromes genéticos, cursan con alteraciones del tono, del movimiento, posturales, perceptuales, cognitivos, y hacer una valoración sería interesante, ¿no es cierto? Si uno ve algo. Y luego el frenillo lingual corto, hay muchos más, ¿no es cierto? Después del frenillo voy a hablar un poquito, así que tampoco me voy a explayar, así que si querés pasar. Y acá algunos cuadros específicos, por último, para hablar. Yo puse 8 que quizás son los que más van a ver, y a mí también más me van a llegar a la consulta. Primero puse la incoordinación de la función de ilusión-respiración, causas infinitas, muchas, desde crecimiento y desarrollo fetal, hasta momento del nacimiento, hasta el día a día, digamos, desde que nacen, así que miles, pero si lo observan o ven que, bueno, hay una O, una tos, un mal progreso de peso, ¿sí? Reflejos que ustedes le llamen la atención, muchas veces los reflejos se pasan por alto en decir, bueno, quizás, no sé, pongo presión palmar un poco exacerbado, bueno, pero lo evalúo y lo dejo pasar, o algún reflejo tardío o asimétrico, no lo dejen pasar, porque el recién nacido está regido, digamos, por reflejos. Después aparece lo volitivo a partir de los 3 meses, y ahí caminando si todo va bien. Entonces, si vemos algo de eso, por algo está pasando, que ese reflejo está débil, está ausente, está demorado, está asimétrico, ¿sí? Y si los ven a nivel oral y a nivel motor, pueden consultar a un fonoaudiólogo especialista en deglución que pueda tener una mirada más específica en relación a eso, ¿sí? Después la selección de vía de alimentación o la transición a vía oral, ¿sí? A modo de que lo tengan presente el uso de una sonda, de un botón, ¿sí? Cuando hay un mal progreso ponderal, una situación de desnutrición o de malnutrición crónica que se decide poner un método de alimentación, decir, bueno, pongo este método de alimentación, ¿cierto? Me garantizo que ese niño va a estar nutrido. ¿Y cuál es el plan terapéutico? Luego, ¿no? Porque muchas veces, bueno, listo, estoy con sonda, ¿hace cuánto? Hace 2 años. ¿Qué hacemos con una sonda hace 2 años? Y te llega, y todas
las complicaciones que tiene un niño con una sonda de hace 2 años son muchísimas. Desde lo anatómico hasta lo fisiológico, hasta lo funcional, y salir de esa situación es mucho más difícil. Entonces, trabajar en equipo y ante la duda preguntar. ¿Sí? No, a nadie se le cae el anillo por mandar un WhatsApp, por decir, che, ¿qué te parece? ¿Qué hago? ¿Pongo? ¿No pongo? O un botón. Bueno, todos los estudios que respectan a dónde poner un botón, no hay solo un tipo de botón gástrico que va en el estómago, hay un montón de tipos de botón para poner. Entonces, pensar en todas esas situaciones y hablar de manera interdisciplinaria, no solo con terapeutas, sino con otras especialidades médicas, ¿no es cierto? Bueno, la respiración bucal, que quizás es algo que tenemos más en boca de todos acá, y que acarrea un montón de complicaciones morfológicas, posturales, y de todo el sistema respiratorio en sí, ¿no? del funcionamiento, del tipo de aire que entra cuando entra por boca, cuando entra por nariz. Pensémoslo, ¿no? Si vemos un niño que está respirando por boca y viene así, con la boca abierta, decís, ¿y vas a los controles pediátricos? Sí, sí, voy a los controles pediátricos. ¿Cada cuánto? Todos los años, cada 6 meses. ¿Cuándo respira por la boca? Desde que nació. Tú sabes que desde que nació tiene la boca abierta. Y decís, ¿cómo 7 años respirando por boca? Entonces es importante pensarlo, ¿sí? Bueno, las maloclusiones, que son todos estos capítulos aparte, y no puedo hacer una clase de cada uno, pero para que los vean, que es lo que decían ellos, no dejemos pasar estas situaciones. Luego las intercurrencias respiratorias, que si bien muchas veces neumopediátrica o lo trabajan con otorrino o mismo pediatría, hay una causa puntual del sistema, ¿no? Que hablábamos antes. También esas intercurrencias respiratorias sin una causa aparente pueden ser producto de microaspiraciones o penetraciones. Entonces, poder hacer una mini indagación respecto a estas intercurrencias respiratorias, si vienen sin una causa que, digamos, que nos puede decir, bueno, una bronquiolitis por tal cosa, asma por tal otra, y demás, bueno, hacer una consulta, y después la descomplejización de vía aérea, que también lo trabajamos mucho con Kine, por ahí en situaciones más crónicas complejas o pacientes más complicados, pero sí, también. Y después, para que, esto lo voy a pasar muy a vuelo de pájaro, ¿cómo trabajo? Hacemos una anamnesis, ¿sí? Todos tomamos datos iniciales, recabamos información, antecedentes, después vamos a ver la estructura de ese bebé, ¿sí? La corporalidad, reflejos, simetría, todo también empezando a parar la oreja cuando uno tira de esa anamnesis, que hay cosas que a uno le llaman la atención, después lo ves al bebé y decís, bueno, tengo en cuenta esto, y digo, bueno, y miro, chequeando esas situaciones, después vamos a tomar todos los reflejos, vamos a ver si están acorde a la edad o no, y también de acuerdo a la patología o el antecedente. Un bebito prematuro no va a tener los mismos reflejos que un bebé nacido a término sin antecedentes, entonces también tenerlo en cuenta y ser criterioso en las cosas que uno observa y cómo las correlaciona. ¿Sí? Por eso puse preguntar qué, por qué y para qué cuando uno está evaluando un paciente. Luego ver la succión no nutritiva, ¿sí? Cuando usan el chupete o con el dedo, y si es más grande y ya no le correspondería, digamos, succionar o usar un chupete, ver las praxias, ¿sí? Todos los movimientos hay una correspondencia, según la maduración del sistema nervioso, de cómo van sucediendo, ¿sí? Eso es más específico del fonoaudiólogo, pero quizás si ustedes ven algo que les llame mucho... ¿sí? Algo que les llame la atención, preguntar o hacer una derivación de interconsulta fonoaudiología. Y luego la alimentación, que en sí puede ser alimentar a un niño con diferentes consistencias, verlo al pecho, ver el manejo de secreciones, si es un niño que no se alimenta por vía oral. ¿Sí? Bueno, capítulo aparte, las videodegluciones. Me parece así como que tengan ciertas cosas puntuales que no se olviden, que muchas veces pasa que la videodeglución llega con una receta de tomate un ibuprofeno cada 8 horas, ¿no es cierto? Mandás a la videodeglución, tráeme el estudio y listo. Y pensar que en qué momentos, ¿no? Porque no estamos dejando de irradiar a un niño, y por un tiempo mucho más prolongado que hacer una radiografía, ¿no es cierto? Que tarda, ¿cuánto se tarda en hacer una radiografía? 1 minuto, segundos. Bueno, un bebé lo podemos tener 15, 20 minutos.
Entonces, decir, bueno, ¿en qué momentos? Cuando hay una sospecha clínica de algo, cuando hablamos antes, ¿sí? De una penetración, una aspiración, un proceso respiratorio recurrente. Cuando hay algún avance funcional, eso más nosotros, por ahí lo vamos a ver, ¿sí? Que estamos en una terapéutica, y cuando por ahí vemos ahogos, tos en un paciente, pero no sabemos por qué se está ahogando o por qué está tosiendo, bueno, ver el mecanismo de penetración-aspiración. Y también decir, bueno, si es un bebito, ustedes tienen un bebé, un niño, que come poco, come limitado, no come por boca, no mandarlo a hacer una videodevolución, porque es como una carrera. Si vos nunca corriste, ¿cómo pretendés correr bien cuando te ponga a hacer la prueba? ¿No es cierto? Entonces, hacer una evaluación funcional, ver si necesita entrenamiento y después mandarlo a hacer la videoevolución para que esa irradiación y ese estudio sea provechoso, ¿sí? También sabiendo que acá no abundan los lugares y los turnos para hacer videoevolución, que es capítulo aparte, ¿no es cierto? Somos uno de los pocos. Exacto. Cada tanto. Sí, cada tanto, exacto. Después, ¿para qué? Bueno, determinar el motivo de incoordinación, ver los mecanismos de protección, encontrar una causa de intercurrencia respiratoria, detectar estas aspiraciones silentes, que sobre todo las encefalopatías crónicas no evolutivas tienen un alto porcentaje de aspiraciones silentes y pueden ver que los pacientes que tienen muchas intercurrencias respiratorias con una PC probablemente se estén aspirando y no nos enteremos, ¿sí? Y probar, bueno, la eficacia de ecuaciones. Y luego preparar, ¿cómo? Prepararlo al niño, lo que les dije recién, con diferentes volúmenes y consistencias, en un tiempo que nos permite valorar realmente un momento de alimentación, y retirando la sonda nasogástrica, que es importante. Bien. Estos son muy rápidos los diagnósticos que van a ver en una evaluación fonoaudiológica. ¿Minutos? Ok. Disfagia, trastorno de glutorio, disfunción de glutoria y rechazo, selectividad alimentaria, basado en los parámetros de seguridad, eficiencia, competencia y confortabilidad. Esto después lo pueden leer o desarrollar, pero son muy conocidos, ¿sí? Son nuestras entidades fisiopatológicas que van a observar. Pasamos, así hablo de frenillo. Ah, este no tiene el del frenillo. Bueno. No. Bueno, mira, se ve que sí lo vi. No importa. No importa, anda para atrás un segundo. Bueno, vuelve. Después pasa una más, nos quedamos en UTI y de neo y pediatría. Estos son 3 papers que me parece un poco bastante que empiecen a considerar la importancia del fonoaudiólogo, ¿sí? En los aspectos de regulación, de todo lo que logra una succión no nutritiva en un bebito, ¿sí? Mejora el sistema gastrointestinal, su maduración, la oxigenación, disminuye las estancias hospitalarias, el riesgo de penetración-aspiración, la motricidad orofacial, ¿sí? En el desarrollo, el habla, el vínculo, un montón de cosas, y saber que es importante que sean valorados, ¿sí? ¿Por qué en general un bebé está en neo? Porque es prematuro. Después de problemas cardiovasculares, alguna enfermedad neurológica, y por ahí andamos, la prematurez es lo primero en una neo. Entonces, saber que si ese bebito es inmaduro, probablemente no sepa cómo comer. Y lo primero es salvarle la vida. Y una vez que está regulado, tiene que comer, básicamente. Y no está bueno que se vaya con una sonda gasa sin un plan terapéutico tampoco. Entonces, pensar qué hacer con ese bebé que está en un espacio de alta complejidad y vulnerabilidad. ¿Vamos? Un poco es esto, de decir, bueno, ¿qué hacemos con este sistema nervioso inmaduro? Con estrés no se va a desarrollar, o se va a desarrollar mal, o de manera insuficiente. Si tenemos regulación, va a aflorar. Y tenemos el macro y el microambiente, el fonoaudiólogo está en el micro, ¿sí? Manejo del dolor, postura, lactancia, y cuidados centrados en el desarrollo. Y después la UCI pediátrica también, ¿sí? Trabajar con métodos de comunicación, trabajar en equipo, ¿sí? Que nos llamen, que nos consulten, que veamos qué hacemos con estos pacientes. El mantenimiento de la higiene oral, es lo que habló Guille. La cavidad oral en un niño entra todo. Entonces, eso nos interesa mucho. ¿Tenés ese artículo? Sí, lo tengo. Luego se los paso. Es importante que no quede cuidado de enfermería, decir, bueno, listo, le paso una gasa, lo limpiamos. ¿Hace cuánto le limpiamos la boca? Sí, para hace una semana y ese niño no tuvo un estímulo a nivel oral de una gasa húmeda o de un estímulo, digamos, perceptivo.
y todo lo que pasa en la boca es un registro para el niño. Y que no entren bacterias y patógenos a nivel oral en una situación tan delicada, ¿no? Es importante. Después, nada, cosas más específicas sobre la rehabilitación y la estimulación sensorio-motora y todo lo que podemos hacer en los cuidados intensivos, pero me parece interesante que tengan esta visión, ¿no? De que hay mucho por hacer de manera interdisciplinaria, no solo de manera ambulatoria, sino también en neopediatría o en una sala, ¿sí? Bueno, gracias a todos. Por último, nos queda a la doctora Romero, Andrés, es especialista en la ortodoncia, ortopedia, y se especializó en Carvajal en todo lo que es claro. Sí, yo soy ortodoncista y por esas cosas de la casualidad, o más que la casualidad, la necesidad, comencé hace unos cuantos años a interiorizarme sobre el tema fisurado. En realidad, en el hospital, en el Goyini, donde yo trabajo hace 34 años, empezaron a venir hace unos años pacientes con fisura, y ahí los quería atender porque nadie sabía, nadie estaba interiorizado en el tema. Entonces, bueno, ahí incurrí y, bueno, y mi interés hizo que empiece a interiorizarme y aprender y hacer cursos. Y bueno, primeramente, lo primero que se me ocurrió era ir al Garrahan como para, en la parte de cirugía plástica y quemado, donde se ven estos pacientes. Bueno, y ahí fue donde me entusiasmé y realmente es un tema que a mí me causó pasión estudiarlos. Así que yo le voy a hablar desde el punto, voy a echar algo de lo que es la odontología o la odontopediatría en estos pacientes, pero bueno, más que nada yo lo trabajo desde el punto de vista ortodóntico. Pero bueno, como no sabía bien qué público tenía, vamos a hablar primero unas generalidades de lo que es la patología y después abocado a lo que es la odontopediatría y la ortodoncia. Si uno agarra una literatura y la definición del paciente, o sea, se llaman también pacientes FLAC, ¿no? Son las iniciales de fisura labio-alveolo-palatina. Se dice que es una malformación causada por una alteración en la fusión o en la unión de los tejidos que dan origen al labio superior y al paladar durante el desarrollo embrionario. Tiene estas 4 características principales que son, que es una infección congénita, etiología multifactorial, puede ser aislada o sindrómica y que afecta a la estructura orofacial. Y ahora vamos a ver muy puntualmente rápido cada cosa. Decimos que es congénita porque se da durante el embarazo, ¿sí? Esta afección alrededor de la 4ª o 5ª semana de vida intrauterina, incluso se produce cuando la madre ni siquiera muchas veces sabe que está embarazada, ¿sí? Bueno, y ya tenemos implantada esta anomalía, ¿sí? Ahí tenemos en el gráfico, ¿sí? Porque es una alteración en la migración de las células mesenquimáticas que provoca falta de unión de estos procesos. Estos 2 procesos que son el nasal medio y el maxilar. Como yo les decía, entre la 5ª y 6ª semana de vida intrauterina. ¿Sí? Entre la 16 y 20 semanas ya se ve, ¿sí? Ginecológicamente se puede detectar esta afección. Pasame un cachito adelante, y más con la tecnología de ahora, ¿sí? Ahí vemos en esta última foto, por ejemplo, la protrusión, o sea, ese adelantamiento que tiene la premaxila en esa foto de perfil, una fisura unilateral y una bilateral, ¿sí? Todo esto se diagnostica antes del nacimiento. Y qué bueno tener conformado, como ya se sabe, previo al nacimiento, un equipo para que, llegado el momento de nacer, estén todos los integrantes que corresponde que estuviesen para el nacimiento de estos bebés. Dijimos que la congénita, la otra característica es multifactorial, intervienen un montón de factores. En ninguna literatura dice que la fisura está provocada por tal motivo, ¿sí? Si no sería, la verdad, que evitable y no nacerían más bebés fisurados, pero realmente hay causas genéticas o causas ambientales. Dentro de las ambientales tenemos físicos, químicos y biológicos. Podríamos hablar un montón, pero bueno, no hay una única causa, ¿sí? El alcohol, el cigarrillo, se sabe de la edad de la madre, agroquímicos, bueno, hay un montón de factores que pueden provocar esta afección. Y puede ser aislada o asociada con otras anomalías, o sea, puede ser que nazca un bebé que solo tenga la fisura. Ahora vamos a ver un poquito de la clasificación. Se clasifican en base al tejido que está afectado, ¿sí? Fisura labial, está afectado el labio. Fisura labio-alveolo-palatina, el labio, el alveolo, paladar. Entonces puede ser que solo tenga eso, unilateral o bilateral, o que esté asociada además
O sea, que la fisura sea parte de un síndrome. De todas las cosas que involucren los síndromes, está asociada a la fisura. Bueno, y podemos tener, la literatura nombra más de 300 síndromes que tienen fisura de algún tipo. Síndrome de Pierre-Robin, de Down, Apel-Cruzon, Treacher-Collins, bueno, y un montón más. Se sabe que es más frecuente en varones que en mujeres, ¿sí? Unilaterales izquierdas más en varones, y que cuando afecta el paladar, que generalmente es el paladar solo, generalmente es en el sexo femenino, ahí está asociada con algún síndrome. Es raro que se dé la palatina femenino sola, sino generalmente el paladar solo está asociada a síndromes. Y puede afectar, a ver si la próxima, no, volveme, bueno, puede afectar, les decía, desde la gravedad, ¿no? Puede afectar desde una mínima línea en el labio común, lo que se llama el labio frustro, es decir, como que intentó unirse, no se unió y quedó como una secuela, como una cicatriz, a deformaciones como vemos en la segunda imagen. Perdón, Mateo, que estuvo, se operó de neurocirugía la semana pasada, tenía solamente. Claro, puede ser mínimo, que sea como una cicatriz, o realmente fisuras, y se lo llaman incompletas, o completas, o sea que abarcan labio, alvéolo, palatinos y todo el corredero, unilateral o bilateral. Entonces, bueno, ahí tenemos un caso, digamos, el más complejo, el segundo, que es bilateral, o sea, afecta a los dos lados, y completa, desde el labio hasta el paladar blando inclusive. Y bueno, y por supuesto que cuanto más afecta, más compromiso tiene la parte anatómica, más complejo, ¿no? Es todo lo que hay que hacer. Bueno, y venimos hablando de esto, del trabajo. Esto es un trabajo, todas las malformaciones en realidad craneofaciales complejas o con menor complejidad requieren de un trabajo interdisciplinario, donde igual ustedes, yo, bueno, las chicas con la cirugía, con odontología, odontopediatría, todos formamos parte. Cuanto más complejo, cuanto más sindrómico sea el caso, bueno, de más especialidades va a necesitar. Pero bueno, esas son las mínimas: psicólogo, pediatra, cirujano, ortodoncista, fono, otorrino, la puericultora, trabajador social, genetista, bueno, y otras especialidades más según cada caso lo requiera, ¿no? Yo lo que quería hoy, que nos quede más o menos en claro, es que existe un protocolo para atender a estos pacientes. ¿Para qué? Para que si venimos hablando, ¿no?, y haciendo hincapié en la prevención, si nosotros seguimos desde el nacimiento, tenemos la suerte de atender a estos pacientes, y sabemos a qué edad, a qué oportunidad de tiempo, o sea, en qué momento realizar cada cosa, vamos a terminar con un paciente, cuando termine el crecimiento, en las mejores condiciones posibles. Generalmente, y la verdad y lamentablemente, nosotros muchas veces tenemos que atender secuelas de estos pacientes, ¿sí? Porque no la atendimos a tiempo, no nos llegó a tiempo. Nosotros tenemos la formación y sabríamos qué hacer desde bebé, pero muchas veces nos llega un paciente a los 13, 14 años con solo la cirugía del labio, por ejemplo, y el paladar abierto. Entonces, yo lo que le quería plantearle hoy es un poco tener que existe un protocolo, que lo podemos dar tranquilamente, ahora está muy explícito en un cuadro sinóptico, pero bueno, es muy importante. Vamos a desarrollar este protocolo, visto desde la parte ortodóntica, ahora rápidamente, pero bueno, comenzamos con la consulta prenatal. Dijimos que esto se detecta a las 16 o entre las 16 y las 20 semanas durante el embarazo. Entonces muchas veces la madre, que se entera que van a ser, imagínense que nadie está preparado para tener un hijo con alguna anomalía, ¿no? Entonces, bueno, cuánta angustia, cuánta frustración, cuánta ansiedad. Entonces, bueno, nosotros podemos llegar a tener una consulta prenatal, sobre todo para eso, para calmar la ansiedad, para deshacerse de los miedos que lógicamente que tenga, y para plantearle y darle tranquilidad cómo va a ser el tratamiento. Un montón de preguntas: cómo se va a alimentar, va a tener la marca siempre, bueno, le duele, porque muchas veces se piensa que el paciente fisurado no le duele, pero bueno, es esa angustia y todos esos miedos que tienen las mamás y la familia. Entonces, bueno, una consulta prenatal, donde se aconsejará también eso, cómo se va a alimentar, es una preocupación típica, ¿no?, de la familia. Bueno, entonces le vamos a dar toda esa información, cosa que cuando llegue el momento del nacimiento ya estén ellos más preparados para llegar a ese momento.
Lo ideal sería hacer un que se llama una ortopedia prequirúrgica o NAM. NAM es un modelado nasoalveolar, esas son las siglas, ahora lo vamos a ver de qué se trata, que se hace desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 meses, o sea, es una preparación a la primera cirugía, que es, o se llama queiloplastia, que es la cirugía del labio, ¿sí? Que más o menos se hace entre los 3 y 6 meses. Entre los 12 y los 18 meses se produciría la palatoplastia, es decir, cerrarle lo que es el paladar. Después, ahí intervenimos nosotros como ortodoncistas, se prepara la boca para recibir el injerto. En realidad, eso que dice yo es el injerto óseo-alveolar. Es como el remedio para la fisura, porque en realidad nosotros, está bien, se cerró el labio, primer paso, se cerró el paladar, pero el hueso, que es el que falta, porque la fisura es como es un hueco, el hueso se hace a los 8, 9, 10 años cuando se extrae, lo hacen los cirujanos, generalmente de cresta ilíaca, a veces de mentón, depende del tamaño que necesitemos, es ponerle hueso, ese hueso que le falta, ponerle en la parte alveolar y en la parte palatina, para después nosotros poder movilizar los dientes, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Cuando el paciente está en dentición mixta, se hace una ortopedia o una ortodoncia, porque generalmente estos pacientes tienen, parece que los dientes se los tiraron de un gomazo, entonces bueno, acomodamos los dientes y a la dentición permanente muchas veces se requiere solo ortodoncia o ortodoncia y cirugía ortognática. Ahora vamos a hablar de cada paso de esto. Pues en cuanto al modelado nasoalveolar, o sea, nosotros tenemos como objetivo devolverle a los tejidos blandos y a los segmentos maxilares la forma que se encuentra alterada. Normalmente cuando nace, estos son fotos, imágenes de bebé con una fisura unilateral, ¿ven? De un solo lado. Bueno, hay características propias, típicas de estos pacientes. Generalmente tenemos 2 segmentos, yo no quise explicarles, o sea, traerle mucho teoría de esto, porque bueno, me parece que en 20 minutos es muy rápido lo que hay que decir, pero bueno, esas narinas aplastadas como están en la imagen de arriba, el desvío de la línea media, de la columela, el maxilar, que son 2 segmentos, uno más grande y uno más chiquito, generalmente el más chiquito colapsado, la separación de la fisura, bueno, nosotros con ciertas aparatologías sencillas, gomas y cintas, podemos tratar que llegue, como en la foto de abajo, el paciente a la cirugía, la primera cirugía, que es la cirugía del labio, con las condiciones anatómicas lo más aceptables posibles. Y yo creo que cualquier cirujano va a estar más contento en operar un paciente que le demos como la foto de abajo, y no un paciente con las deformidades prácticamente como cuando nació, peor todavía porque a los 3 meses de nacido. Entonces, este tratamiento de los bebés la puede realizar un ortodoncista o un odontopediatra. Comienza antes del mes de nacido, eso tiene que ver con el tema de que el cartílago, ni bien nace en relación con el ácido hialurónico y los estrógenos de la madre, el cartílago es plástico, ¿sí? Y después se transforma en más elástico. Entonces, mientras es plástico, yo lo puedo modelar. Entonces, ese cartílago nasal, esa ala de la nariz, la voy a poder redireccionar o modificar su forma hasta los 3 meses de vida más o menos. Este tratamiento tiene aproximadamente 3 meses de duración y bueno, como les decía recién, se basa en el modelado de la nariz, la columela y el cierre de los segmentos para achicar la fisura. Pasa. ¿Qué es lo que va a producir este acercamiento? Alineación y el acercamiento y la alineación de los procesos alveolares. Ahí está, del recién nacido, y a los 3, 4 meses próximos, los segmentos se juntan y así va la cirugía. Se produce una reducción del ancho de la fisura alveolar, ¿sí? Tenemos fisuras de 13, 14 milímetros. Tratamos de, cuando llegue la cirugía, acercar esos procesos lo más que se pueda. Cuando es mucho lo que se acerca, hasta incluso el cirujano puede utilizar y raspar periósteo con periósteo, y ahí ya se forma el puente en el alvéolo. Entonces, el día de mañana ni siquiera requiere un injerto. Pero para eso tenemos que acercar un montón. A veces se puede, a veces no. Por eso es una posibilidad de hacer la gingivoperiostioplastía. Otra cosa que produce esta ortopedia prequirúrgica es la aproximación del labio, ¿sí? Miren la separación que hay en la foto de abajo cuando nace y tratamos de juntárselo
al acercar los segmentos. Bueno, la remodelación y el reposicionamiento de los cartílagos nasales, la proyección de la punta de la nariz. La punta de la nariz siempre está desviada, ¿sí?, hacia el lado del segmento mayor. Entonces tratamos de centrar esa nariz, evitando la asimetría. Y la elongación de la columela. Es típico de estos pacientes que la columela, que es esta desde la punta de la nariz al borde de la parte superior del labio, esta parte se achata. Los pacientes fisurados normalmente esa columela está muy poco desarrollada y nosotros con los tutores podemos hacer que esa columela se alargue y no sea tan necesaria una ¿Toda esta cirugía ortopedia frontal. es quirúrgica o No, es con placas? con placas, cintas y gomas. Este es un caso de es una placa obturatriz, se le toma una impresión, el oncólogo toma una impresión, se confecciona esta placa de acrílico, y cuando y con cintas y gomitas, las que usamos para intermaxillar de ortodoncia, vamos trabajando con controles semanales hasta que los segmentos se unan. Cuando la fisura es mayor, tenemos que tratar al principio de juntar los segmentos y cuando tenemos 5 o 6 milímetros, recién ahí le ponemos los tutores nasales, que son esos alargamientos que vemos ahí, los rositas de abajo, eso van adentro de la nariz. De esto podemos dar una clase entera de cómo hacer la ortopedia, ¿no? Yo traje una foto para que vean la aparatología y a ver, y un caso clínico, pasar una más, ¿sí? Con cintas, se le pone del segmento menor al segmento mayor una cinta base, que sería la tercera foto, el aparato y ahí enganchado con gomitas. Y así es como llega a la cirugía entre los 3 y 6 meses, y el caso de abajo es una paciente bilateral. Los casos bilaterales son siempre más complejos. La premaxila suele estar hacia adelante, porque bueno, no tiene la cincha, no tiene el tope del labio, entonces siempre generalmente se protruye, o sea, se adelanta la premaxila y nosotros tenemos que trabajar retruyéndola y conformando lo que sería la parte del labio superior. Bueno, rápidamente traje eso. Después que el cirujano, en esas condiciones, que sería lo ideal, llega a la cirugía, le hace la queiroplastía, cirugía del labio, después al año y medio la palatoplastía, y después del año y medio, que nosotros también intervenimos con el cirujano, hacemos el control a lo que corresponde la parte ortodóntica, hacemos controles una vez por año. Yo no necesito verlo todos los muy seguido, sí, los ortopediatras, porque generalmente estos pacientes, imagínense que hasta que no se le cierra bien el paladar, o si le queda alguna fístula, hay un pasaje de alimento, de moco. Es común que esos pacientes, si no tienen un buen selle, les salga líquido por la nariz, ¿sí? O alimentos blandos. Entonces, bueno, hay una cuestión bacteriológica y de caries, más allá sumado a que el esmalte de estos pacientes suele a veces estar mal formados, entonces tienen como cavidad que se llama amelogénesis. Entonces, odontológicamente, lo que es el odontopediatra tiene que hacer más hincapié y controles más que un paciente sin fisura. A lo que voy en esto, ¿qué es importante de esto? Que a los 5 años, que el pediatra generalmente lo ve más seguido, nos lo envíen para nosotros sacarle una radiografía panorámica. Es esa radiografía larga donde se ven todos los dientes que tienen boca, más los que le van a venir. Y ahí es el momento donde nosotros decidimos cuándo hay que hacer el injerto. El injerto, yo les dije, es un pedacito de hueso que se le pone en el lugar donde falta, ¿sí? Donde se produjo la fisura. Entonces, generalmente estos pacientes, más allá de tener todos los dientes torcidos, tienen o dientes de más o dientes que le faltan. Los dientes de más generalmente son chiquititos, de poca raíz, no nos sirven como para conservarlos en la boca. Y realmente el diente que iría en la zona de la fisura, que es el incisivo lateral, suele estar ausente. Porque bueno, ahí no tenemos hueso y sabemos que el diente se forma en el hueso. Entonces, es importante esa derivación. Ahí quería hacer hincapié yo con el pediatra, que a los 5 años se saca una radiografía panorámica. Si yo tengo el diente lateral, que es el que iría, ¿sí? El que va al lado de las paletas, de los incisivos centrales, si ese diente está, en ese momento a los 5 o 6 años yo tengo que ponerle hueso, para que el diente cuando quiera salirle a los 6 o 7 años pueda bajar sobre el hueso.
Porque si no, ¿qué pasa? Cae en la fisura y es un diente perdido. ¿Sí? Sabemos que el diente baja y tiene que tener el hueso alrededor. Si yo no tengo el hueso, diente perdido. Pero generalmente el incisivo lateral no está, y ese injerto se posterga hasta los 8 o 9 años para que baje el canino. El canino sí es un diente que está, generalmente está hacia atrás de la fisura, no está lateral, generalmente no está, pero sí el canino. Y a mí lo que me pasa es que viene el paciente a los 11, 12 años con el canino ya bastante más desarrollado, entonces si el cirujano, y es tarde para el injerto. ¿Por qué? Porque si el cirujano abre, se encuentra con el diente, no puede poner hueso, porque el diente, hueso con diente, no baja, tiene que tener hueso con hueso, para que el diente, ¿sí?, asome y baje a través del hueso. Entonces, importante a los 5 años, tengan como referencia última salida de jardín, antes de empezar la primaria, sacar una panorámica. ¿Sí? El odontólogo le saca una panorámica y ahí él determina cuándo es la oportunidad para hacer el injerto. Mientras tanto, hay cosas para hacer, como por ejemplo, como si, también en un paciente que no es sin fisura, ¿no? Tenemos siempre que conservar el espacio. Hay veces que hay caries proximales que tenemos que arreglar, colocarle mantenedores de espacio, cosas que, si no, van a complicarnos para la erupción de los dientes futuros. Eliminar contactos prematuros, corregir hábitos, todo como lo mismo que un paciente que no fuese con fisura. Esos controles los tiene que hacer. Y lo que podemos encontrarlo generalmente, al no estar el hueso, o sea, al estar, porque acá tuvimos el cierre del labio, el cierre con mucosa del paladar, pero hueso, hasta que no pongamos hueso, no hay. Entonces, normalmente la sutura media palatina, que es la que estimula el crecimiento, no está. Entonces, son pacientes con características bastante típicas de que tenga atresia del maxilar superior. O sea, el maxilar superior y todo el tercio medio bastante poco desarrollado. ¿Sí? Pásame una radiografía más. Este es otro caso, ¿ven? El tercio, como generalmente el labio superior, que normalmente tiene que estar por delante del de abajo, como en el perfil de la nena, el labio superior está siempre por detrás. Siempre esta parte, el tercio medio de la cara, está poco desarrollado. Y las mordidas suelen ser invertidas, es decir, lo normal que es, el paciente le hacen cerrar y los dientes de arriba tienen que estar por delante de los de abajo. Es como una caja, la tapa. Bueno, esa falta de desarrollo, esa falta de hueso, esa cincha, la cicatriz que le queda en el labio, hacen que sea un estímulo en contra para el crecimiento del maxilar superior. Entonces, normalmente, a veces uno no es que la mandíbula sea grande, o a veces sí, sino que el maxilar superior, por toda esta falta de sutura, las cicatrices que producen las cirugías, hacen que el maxilar superior esté siempre atrás. Siempre atrás. Y nosotros tenemos cierta edad y ciertos límites para con aparatos de ortopedia llevarlos para adelante. Hay veces que se logra, hay veces que termina con cirugía ortognática cuando termina de crecer. Pero eso es típico, ¿sí? De esa fase, ese tercio medio poco desarrollado. Cuando llegamos a la dentición mixta, es decir, cuando tenemos dientes permanentes y dientes temporarios o dientes de leche, nosotros tenemos que pensar en que va a tener, a recibir ese injerto. Entonces tenemos que prepararle la boca al cirujano, porque si el cirujano tiene un maxilar angostito así, tiene un montón de dientes, esos dientes que yo le decía de más, que no va a poder trabajar, no va a poder poner hueso, entonces hay que prepararle, prepararle la boca. Le traje acá simplemente para que sepan la importancia que tiene el injerto, ¿sí? Ya forma parte de la filosofía del tratamiento y protocolo en los distintos centros del mundo para el tratamiento de la fisura labio-palatina. Dijimos que generalmente para la erupción del canino, ¿sí? Acá yo tengo lo más radiolúcido, lo oscuro que ven es la fisura, ¿sí? Ahí vemos el canino, que es este permiso que está acá, que quiere erupcionar, ¿sí? Lo tengo alto. Entonces, antes que tenga más de la mitad del desarrollo radicular, es cuando el diente tiene más potencia para salir. Entonces, yo necesito que me pongan hueso para que el diente baje. Si yo acá no le pongo hueso, este diente cae a la fisura, termina con movilidad y termina perdiéndose. Ah, gracias. ¿Sí? Entonces, la importancia de poner el hueso, a nosotros como ortodoncistas, es fundamental. Si no me viene el paciente con 2 segmentos, maxilar,
no es uno entero como debería ser hasta que el cirujano no nos pone hueso. Y la verdad que es algo que no está muy concientizado. Muy poco porcentaje de pacientes nos vienen a la consulta, no solo en el hospital, en la parte privada también con el injerto hecho. Y los dientes salen como pueden. Entonces, ¿cuál es la importancia del injerto? Estabilizar los segmentos maxilares. Porque si no tengo dos mitades, no es un maxilar entero. Cierran las fisuras oronasales, o sea, la única manera de que la nariz y la boca estén totalmente separadas es a través de esa capa de hueso que pone el cirujano. Da soporte óseo para la erupción dental, ¿sí? El diente tiene que nacer, bajar sobre hueso, entonces necesito el canino para que baje, tenga hueso y pueda atravesarlo hasta lograr la erupción. Da soporte periodontal a los dientes adyacentes y a la fisura. Yo a veces no puedo mover los dientes vecinos si yo en el medio tengo la fisura, porque los muevo a donde que caigan al vacío. Entonces, de ahí también la importancia de poner ese pedacito de hueso. Restaura la eminencia canina. Muchas veces nos dicen, bueno, si ahora mi hijo se va a hacer la estética de la nariz, porque te decía que las narices generalmente son asimétricas, un orificio más grande que el otro, uno más chato que el otro. Entonces el nene a esa edad, 14, 15 años, quiere verse mejor, es lógico. Bueno, lo primero que se quieren hacer es la cirugía de la nariz. Pero si no tiene sustento abajo, si no tiene el sostén del hueso, la cirugía a los pocos meses vuelven a caerse y el ala de la nariz otra vez aplanada, porque lo que le da la base es el hueso. Facilita la cirugía ortognática. Si el día de mañana, por más que nosotros trabajamos un montón, la falta de desarrollo necesita que para devolverle la estética vaya una cirugía ortognática, no es lo mismo que el cirujano trabaje o avance un maxilar superior entero a que sea en 2 o 3 partes. 3 partes cuando son bilateral, en 2 partes cuando es unilateral. Y el día de mañana, si con las cosas actuales y implantes y cosas que se pueden poner en las piezas para reponer un incisivo lateral que no tiene porque tuvo agenesia, no se le formó, y yo le pongo hueso, podría hasta un implante ponerle como para devolverle la estética. Uy, ya está. Son dos, 3 casitos clínicos nada más. Por ejemplo, tenemos a Lucas, que tenía una fisura labio-alveolo-palatina, es decir, una fisura completa del lado izquierdo. Un maxilar bastante bien desarrollado, fíjense que como es la primera foto de abajo de los dientes, no necesito que expandamos, que hagamos ninguna, antes del injerto, ¿sí? Ahí tenemos la zona radiolúcida, la zona de la fisura, y acá vemos como después de puesto el injerto, ¿sí? Está erupcionando el canino en lugar de lateral. A él le va a faltar el lateral, pero como todo se mesializó, o sea, se vino todo como para adelante, el canino después le damos la forma de lateral y queda como lateral, ¿sí? Se llama una tipificación. Es decir, el canino, que tendría que estar un poquito más atrás, va a estar en el lugar del incisivo lateral, pero bueno, pudo bajar gracias a que tuvo el injerto puesto ahí. A ver, otra foto. Este paciente Shane, él sí tenía, ¿ven? Mordida invertida en el sector anterior, muy característico de estos pacientes. Entonces, como primera etapa, utilizamos una máscara, se llama máscara de Deller, con gomas, traccionando de los molares. No movemos dientes, sino tratamos de que todo el maxilar superior avance hasta, como en la primera foto, estén los dientes de arriba por delante de los de abajo. Y ahí recibió un injerto y pudimos traccionar después las piezas. Fíjense, de primera fase, tracción antero-posterior, es decir, estamos trayendo hacia adelante el maxilar superior, le sacamos ese diente supernumerario, ese que está marcado en rojo, es un diente chiquitito de más, para que el cirujano cuando ponga hueso tenga, digamos, cancha libre como para poder trabajar. Y en la segunda, seguimos con este mismo caso, ahí están, le sacaron hueso de cresta ilíaca, y está la sutura a los 10-15 días de haber hecho el injerto, y vemos cómo esperamos después. Hay veces que el canino baja solo, hay veces que hay que ayudarlo con bracket a traccionar, pero bueno, ahí vemos cómo el canino va bajando, comenzó a asomar, y ahí ya está el canino
erupcionado, ¿sí? Después de la cirugía se esperan 6 meses y se siguen con los movimientos de ortodoncia. Pero, bueno, otra más, cuando ya es un paciente un poquito más grande, tenemos diferentes tratamientos, también depende cómo nos haya llegado el paciente. Muchas veces nos llega ya a la edad de adolescentes, y bueno, lo que hay que trabajar según las condiciones que nos llegan, ¿no? Generalmente cuando tenemos ya toda la dentición permanente tenemos dos opciones, o hacemos ortodoncia o hacemos ortodoncia previa a la cirugía ortognática, siempre teniendo como objetivo que tengamos una oclusión estable y devolverle la estética al paciente lo más que se pueda. Pero bueno, muchas veces tenemos condiciones. El tipo de la fisura, cuanto más compleja sea la fisura, más completa, desde el labio hasta el paladar, más complejo va a ser el crecimiento, más complejo va a ser nuestro tratamiento. La severidad de la fisura, la presencia o no de injerto, el tipo de crecimiento que tenga el paciente, la falta de colaboración y los factores socioeconómicos también influyen. Entonces hay casos que lo vamos a resolver, sí, con solo un tratamiento ortodóntico. Es un caso no tan complejo, ¿sí? O sea, vemos que las bases que tiene un frente, no le puse la foto de perfil ni nada para hacer más rápido, pero bueno, es un paciente armónico, es una fisura labio-alveolo-palatina unilateral, pero bueno, perdón, labio-alveolo-palatina incompleta. Fíjense que el paladar atrás no, es el sector anterior del paladar que tiene la fisura, ¿sí? Ahí se alcanza a ver en la foto oclusal. Pero bueno, es un caso resuelto solo con ortodoncia. Sin embargo, y que tuvo injerto. Sin embargo, nos pueden llegar pacientes, o que es muy estrecho el maxilar superior, que nunca con ortodoncia voy a poder corregir esa discrepancia que hay entre el maxilar superior y el inferior. Entonces, se hace una ortodoncia prequirúrgica, el cirujano maxilofacial, en este caso, hizo un avance del maxilar superior de 7-8 milímetros bastante, y un retroceso de la mandíbula, y se corrige y se logra la estética y la funcionalidad a través de una cirugía automática. Creo que por ahí. Bueno, la idea era, nosotros estos pacientes a nivel ortodóntico son años de tratamiento, ¿sí? Lo podemos llegar a ver desde bebé hasta que termina su crecimiento. Pero bueno, siempre la idea es que tratar de que nosotros colaborar para que sea un niño sano, un niño feliz y que llegue a la adultez desarrollando todas sus capacidades. Muchas gracias. Bueno, nos ha dado un pantallazo súper completo. Cada tema de esto y de lo que dio la chica está para hablar horas de cada etapa, de todo. Pero bueno, tratamos de achicarlo lo más que podíamos para Además, tener un pantallazo. yo soy un fanático de la formación integral y amplia, sobre todo los primeros años, y tener una visión panorámica de todo. Con la importancia del diagnóstico oportuno, como ustedes fueron señalando, y también como forma de poder acompañar a sus pacientes, derivar a los especialistas y esperar que te vuelva la información sin saberlo vos, idea de cómo va a ser ese viaje. Por lo menos tenés que conocer cuáles son las posibilidades que hay para los pacientes. ¿Sí? Es muy importante, así que le agradecemos mucho. Y bueno, algunos temas los vamos a profundizar en otra oportunidad. Vuelvo a una cosa súper pediátrica. Alguien habló del flúor. Sí, nosotros, qué sé yo, todos en nuestra formación vamos al consultorio de niños sanos y alguien nos enseñaba a dar 5 gotitas de flúor dentro. ¿Sí? Vos lo pusiste en duda eso. No, en realidad hay muchas corrientes. Dependerá de dónde uno vive también. Y depende mucho de dónde vivas, porque puede ser que las aguas estén floradas. También hay muchas corrientes porque el flúor en el mal uso o en el mal obrar puede ser tóxico y aparecer algún tipo de patología después que no solamente puede ser inherente a nivel sistémico, sino que también puede ser a nivel dentario. Que puede dar una fluorosis. Y tenemos una gama hoy de pacientes también. Estamos investigando mucho sobre el flúor porque han salido una corriente muy nueva. Si ustedes pueden observar, hay determinadas empresas, como la que era Colgate antes, que vos veías la pasta nomás. Y se han transformado en empresas que hoy dan mucha base de investigación y que ya no son meramente cosméticas. Empiezan a trabajar sobre muchos papers científicos o trabajos de investigación mismo que
están trabajando para ver cómo se puede hacerse para recuperar esas piezas dentarias, porque nosotros hablamos de anomalías dentarias para poder trabajar. Tengo una gama de pacientes hoy que me mide saber si, de dónde vienen los multifactorial. Tenemos todo lo que son las psicoplasias, las psicomineralizaciones, de monolares incisivos, que no sabemos todavía de dónde viene, por autismo, que vos sabés, bueno, nos pasa, y son niños muy pequeños, tienen capaz que 6, 7 años, y ya nacen con las piezas dentarias permanentes devastadas. Guillermo, hay quien dice que las pastas dentífricas no sirven para nada. No, yo creo que sí. Que sí. Que sirven un montón porque han cambiado muchísimo de todo lo que tienen anexado de los óxidos o de determinados componentes. Aportan muchísimo. Y tienen la capacidad de incorporarlo a través de la ¿Vieron dentífrica? cuando yo hablé de mi esponja? Sí. El diente es un ser vivo constantemente, así como absorbe el ácido y produce la caries. Y claro, la pregunta es, ¿también absorbe lo que yo le dé? Bueno, si tiene una dieta, por eso es importante lo que hay en la dieta, porque si el paciente tiene una dieta muy buena, que no sea ácida, que no consuma cosas que sean no saludables, va a tener en sus dientes, a no ser que tenga algún tipo de patología relacionada con otra cosa, va a ser un paciente sano, no va a ser un generador de caries. Pero es todo en el seguimiento, porque vos le decías, tenés que cepillarte después de cada comida, son 4 cepillos diarios. ¿Y quién lo hace, chicos? No hay una organización, incluso lo laboral de comer, salir, eso también parte un poco. La pasta es, como decir, algo que acompaña. Pero lo primero acá básico es la higiene. Si yo no barro bien el piso, más producto que le ponga, o sea, pero más allá de eso, la farmacéutica hoy nos ha ayudado muchísimo, porque todas estas pastas, hoy en día hay empresas como Solventum que trabajan sobre 3M, sobre Boco, puedo nombrar un montón de empresas que trabajan con pastas floradas que no traen flúor ya, tienen flúor, calcio y fosfato. Son 3 componentes que entran al diente y te vuelven a formar la matriz, la hidroxiapatita, que es la que perdimos con un ataque ácido. Hay un producto que se llama, yo lo voy a decir en castellano, Impacte, que se me ríe, pero lo que hace ese producto es fantástico. Pasa que también hay cosas que lo llegan y hay cosas que no. Pero si vos te cepillaras todos los días con eso, pasa que el costo es alto, que estás hablando de 20.000 pesos de una pasta dental. Entonces, el proceso de desmineralización y remineralización, que es lo activo, esa esponja que hablo yo, te desmineralizaste y te remineralizaste. ¿Entendés? Es fantástico. Y de ahí hay un montón de gama de barnices que antes teníamos unos barnices de 1450 partes por millón y tenemos barnices dentales que son indicados obviamente para un tratamiento ambulatorio por odontología en 22.000, de 60 partes por millón, chicos. O sea, hay una gama hoy en día de amplitud, que es todo lo que viene para no romper el diente. ¿Qué puedo hacer para no romperlo? Para este tipo de patologías que tenemos, anomalía dentaria, que estamos un paciente de 6, 7 años con un dolor de nada más, y decís, ¿qué hago? Porque lo anestesia y la anestesia no le toma. Y le das intracutal, la voz interperiodontal, toncular y un montón. Entonces son protocolos que hacemos, realizamos mucho antes y después le hacemos la práctica de uno. Tengo una pregunta. Entiendo, obviamente, que primer diente, odontopediatra, y ustedes lo indicarán, pero para tener nosotros el conocimiento básico. Un nene, entonces, mientras no tiene dientes, toma lactancia, limpiamos con la gasita, con húmeda. O sale el primer diente con pasta dental, pero ¿con cuánto de flúor? No necesito, en sí, vos tenés que ir viendo, por yo hablé mucho del riesgo. Sí. Si es un paciente que tiene una dieta sana y demás, vos podrías usar con agua, cepillado, Claro. porque en realidad vos lo que necesitas barrer. Claro. Y también hay que tener mucho en cuenta que yo lo que digo, ¿por qué hay que ser cuidadoso con el flúor? Si el niño no tiene el reflejo de escupir, todo se lo traga. Por eso el tamaño de la partícula tiene que ser del arroz, y cuando va a salir de una lenteja, es muy poco, es muy poco. Y por eso le incluyo a los padres, porque muchas veces los papás, que agarran y el pibe para que fuma, ¿qué buches se van a hacer? Se lo tragan. Entonces con eso hay que ser muy criterioso, no se puede lavar con una pasta de adultos, producto de pastas pediátricas, que hay que ser muy cuidadoso y leer cuando lo indica. Pero hoy en día las pastas generalmente de clorogel, que es para los más chiquitos,
se llama flúor chiquito, Flogel chiquito, que después si usted tiene el corte le pasa toda la linfo, no hay drama. Esa es aceptable, pero siempre decimos al papá, muy poco y que escupa. Tratar de activar el reflejo, porque si no traga todo. Claro. Pero el flúor va de la mano nuestro, pero hoy en día no solamente va el flúor, va el fosfato y va el calcio. ¿Qué es lo que viene? Y es lo que viene y se va a imponer, y no hay forma de que ya hay un montón de empresas como Colgate y demás, tuvieron que cambiar, porque ya no van a poder vender una pasta porque la gente no la va a comprar, porque si en la definitiva te pones a pensar, me sale cara, pero en definitiva me va a salir mucho más barata que ir al odontólogo. Por el tema de dinero y emocionalmente, porque no la voy a pasar mal. Entonces, a futuro es lo que hay un montón de cosas que son muy interesantes, pero es difícil. Yo podría haber hablado un montón de cosas, casos clínicos, preferí realmente hablar lo más básico, porque es mucha info de golpe, pero estamos abiertos a responder lo que quiera. ¿Pasta sin flúor directamente o no? Falta sin flúor, no, en sí no hay en el mercado, porque a las empresas no les conviene. Por eso lo que indicamos es, si tiene una dieta que vos sepas que el paciente lo llevas y los padres son ok, no es necesario, no es necesario. Ahora, si vos ya estás viendo las manchas blancas, estás viendo que un paciente de riesgo, que es respirador bucal, que reseca la saliva, que la saliva ya no puede defender porque el medio es muy ácido, tiene una dieta que no es saludable, ¿no? Bueno, ahí empezás 1, 2, 3, 4, listo, vamos a andar al odontopediatra porque esto hay que empezar a verlo. ¿Está? Y van a ver que a medida que crezca, va a empezar a visualizar esa situación. Si ustedes tienen un paciente de 6, 7 años, tienen que entender algo. En el recambio dentario, la boca formada de 0 a 3 años, más o menos, 0 a 24 meses. Hasta los 3 años terminan de salir los dientes de leche. A partir de los 6 empieza a cambiar. Que puede variar también porque depende de la evolución y la madurez de cada paciente y el desarrollo. Y de la alimentación también, porque tiene mucho que ver. Pero el primer molar permanente sale por detrás de los dientes de leche. Ojo, no es que se cae en un sale. Entonces, muchos de los papás pasa eso. Y dicen, no, si no se cayó ninguno todavía. Cuando vos vas al primer molar permanente, te vas a la cabeza y tiene una carie penetrante que sí que hago. Entonces, por eso te digo, también decir, vayan, porque a los 6 años le sale el primer molar permanente. Atrás de la última de arriba, atrás de la última de arriba, atrás de la última de abajo y de abajo. Y ese diente es un bebé. Para que entiendan, un permanente joven es un diente que recién sale, como un árbol cuando ustedes recién lo plantan. Tarda 3 años en formar la raíz. Si ustedes ven las panorámicas que mostré yo, hay algunos dientes que parecen bebé. Que vieron que es como el bebé que no está desarrollado. Bueno, está dentro de un saco, que nosotros le decimos pericoronario o lo que sea, y tarda 3 años, ni bien nace en boca y se pone en formar la raíz. Si tiene una carie que es penetrante, que llega al nervio y no formó la raíz, estamos muy complicados porque es muy difícil salvar. Como cuando también es un diente anterior que no tiene la raíz formada y tiene un traumatismo. Empezamos ahí a decir qué juego a favor, qué espero, qué activo, cómo activo. Pero en realidad hoy era la generalidad, son muchos temas. Es sembrar la semillita para que ustedes puedan decir, che, mirá, vamos por ahí, vamos a preguntar, no tengan temor porque nosotros así lo hicimos y intervenimos un montón. Y la idea de esto es que, creo yo que lo que porque es que el niño no llegue un día y diga, hablamos tanto con el pediatra, nos escribimos tanto y resulta que tuvo una internación por una presental, por una infección. Eso, esa más que nada la ventaja, porque realmente tenés que tener un niño con un diente. Es re triste. Nosotros nos ha pasado gente que los papás no comprenden la situación, vos llevas urgencia, ahora la muela y nunca más. Vos lo controlás y quizás no lo viste. Nunca me lo llevó al odontólogo, pues siempre me lo llevó de urgencia. Claro. Y hemos tenido que internar en quirófano paciente porque hay que sacar la pieza, pero aparte ya tiene una lesión a nivel que atraviesa la piel. Está que tenés que trabajar y hacer una cirugía en quirófano para poder trabajar sobre esa fístula que ha avanzado de una manera y que ya se comió todo, hueso, encía, piel, todo. Ya llegar a ese estadio realmente es algo que vos decís con los padres, bueno, vamos a sentarnos a hablar porque estás haciendo mal. Pero más que nada era eso. Y esto también, que es una cosa que no quería dejar pasar, de trabajar en equipo, es que nosotros les podemos dar las herramientas siendo conscientes de que ustedes trabajan con un muñeco que se mueve
y que no les dice qué les duele. En eso somos totalmente conscientes. Yo digo, ¿cómo carajo hacen para saber qué le pasa a un muñequito de 4 kilos y que no le está diciendo, che, tengo este problema, este problema? Entonces nosotros somos totalmente conscientes de eso. La herramienta que les podemos dar es para ayudarnos mutuamente y que el negrito chiquito llegue a lo mejor posible a la adolescencia. ¿Sí? Pero siempre, repito, siendo conscientes de que trabajan con un muñeco de carne que no les está tirando nada. No sé, realmente no sé cómo hacen. Pero Sí, es algo que nosotros trabajamos. En Estados Unidos, por ejemplo, esto quedó para los chicos, o sea, ¿sí? claro, No la reman como nosotros, hay una cabecita, chapa, pum, arreglan todo. igualmente Es difícil, nosotros Acotando hacemos una lo que dice- ontología que la verdad que yo digo que todavía es premium, porque se conecta con el paciente. ¿viste? apuntando eso, Argentina, pionera, diferencia de otras lugares del mundo, donde nosotros trabajamos desde la motivación. No se damos todo, para nada. Se da lo más grave, pero se trabaja desde la relación con el paciente. Todo debe motivar. ¿Sí? Sí, y Bueno, ustedes se- tienen en el equipo terapeutas, musicoterapia, Sí. hay psicología, se trabaja un montón de cosas. Obvio, hay situaciones en las que hay que recuperarse el paciente. Por eso mi hermana vive en España, en odontóloga. Y mi hermana, el médico pediatra, se lo manda con el dormicum. Le dicen, se lo manda así y después se viene así. O sea, vos te vas a Estados Unidos a sacar la muela de juicio y vos tenés una sedación tipo quirófano, ¿no? Nosotros acá estamos así, ¿viste? Pero bueno, en parte yo creo que en algún punto es del aprendizaje, de todo, de apelar a que uno hay cosas que las puede lograr, y no es todo lo otro. Conlleva, tener que mandar a que no fuera un niño, realmente, con todo Nosotros lo lo que que llamamos más conlleva, quirófano es el chiquito que tiene alguna discapacidad. y alguna Porque condición no- donde no vos decís no lo puedo hacer No a lo forma puedo manejar. ambulatoria, no lo puedo manejar. no lo tengo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias.